El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Jesús vio a un hombre llamado Mateo que estaba sentado a la mesa de recaudación de impuestos y le dijo: «Sígueme». Él se levantó y lo siguió. Mientras Jesús estaba comiendo en la casa, acudieron muchos publicanos y pecadores y se sentaron a comer con él y sus discípulos. Al ver esto, los fariseos dijeron a los discípulos: ¿por qué su maestro come con publicanos y pecadores? Jesús, que había oído, respondió: no son los sanos los que tienen necesidad del médico, sino los enfermos. Vayan y aprendan qué significa: yo quiero misericordia y no sacrificios, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Palabra del Señor. Queridos hermanos, esta última frase que hemos oído en el Evangelio es muy interesante y hermoso meditarla en un día como hoy, que es un viernes, día en que Jesús entregó su vida por nosotros en la cruz. Dice el Señor: yo no he venido a buscar a los justos, sino a los pecadores. Eso es bastante extraño. ¿Cómo puede ser que Jesús prefiere estar con los pecadores y no con los justos, con los santos, con los buenos? Si Jesús es bueno. Nosotros acostumbramos a decir, y siempre se ha dicho en el fondo: dime con quién andas y te diré quién eres. ¿Qué decían los enemigos de Jesús? Que Jesús era un pecador más, porque se juntaba con pecadores. Como vemos hoy día, por ejemplo, en la llamada o vocación a Mateo, que era un cobrador de impuestos. Para entender bien, queridos hermanos, ¿por qué se escandalizaron tanto los judíos piadosos, los fariseos, los que se creían buenos, con esta llamada que hizo Jesús a Mateo? Debemos entender que había dos clases de personas que eran las más despreciables. Entre las mujeres eran las que vendían su cuerpo. Eran muy despreciadas. Eran consideradas las personas más pecadoras. Y entre los hombres, en igual medida, ¿no?, así tanto los despreciaban como a las prostitutas, eran los publicanos, es decir, aquellos que cobraban impuestos a los judíos y le entregaban la mitad a los romanos, que protegían a estos cobradores de impuestos, y ellos se guardaban la otra mitad, porque ellos sentían que eran unos traidores. Estaban cobrando unos impuestos altísimos, los protegían los soldados romanos, nadie le podía hacer nada, y ellos se enriquecían cobrando impuestos de sus coterráneos. Entonces eran odiados, eran despreciados, eran considerados aún peor que las mujeres que vendían su cuerpo. Entonces eso era lo peor que había en la sociedad, y uno no podía ni estar cerca de una de esas personas que cobraban impuestos o publicanos, porque se contaminaba solo de pasar cerca de ellos. Así pensaban los judíos piadosos. Y fíjense que llega Jesús y ve a Mateo, que está trabajando, contando impuestos, contando monedas, y le dice: sígueme. Y Mateo se levantó y lo siguió. Y después se convirtió en el evangelista Mateo, el apóstol Mateo. El evangelio que escuchamos hoy fue escrito por él. Y es además el primer libro del Nuevo Testamento. Entonces, queridos hermanos, qué interesante cómo actúa Jesús, ¿no? Es diferente a cómo pensamos nosotros los seres humanos. Y para colmo, después se fue a la casa de Mateo, porque él hizo una fiesta de despedida con sus amigos, y Jesús estuvo ahí también. ¿Y quién iba a ir a esa fiesta si no eran otros pecadores igual que él, igual que Mateo? Entonces se acercan los fariseos, se acercan los escribas y dicen: ahí tienen, Jesús es lo peor que hay, porque se junta con los pecadores.
¿Y qué respuesta da Jesús? Jesús dice, no son los sanos los que necesitan de médico, sino los enfermos. Porque Jesús, sepan, significa sanador o salvador, el que trae salud, el que trae salvación. Eso significa Jesús. Y Jesús vino a sanar a los que están enfermos. Jesús vino a curar a los que están oprimidos. Jesús vino a llamar a los pecadores para que se conviertan en santos. Entonces hoy día nosotros nos preguntamos, ¿en qué categoría me pongo yo? Cada uno haga su examen de conciencia. ¿Soy del grupo de los pecadores o soy del grupo de los buenos, de los que se creen buenos? ¿Quiénes son los que se creen buenos? Son los que miran para el lado y dicen, ese de ahí no vale nada, yo le sé esto y esto y esto. Además voy y hablo con las demás personas. Ese es el deporte nacional a veces, ¿no? Hablar mal de otras personas. Cuando uno habla mal de otras personas, uno se está poniendo en el grupo de los buenos. Yo soy bueno, yo tengo derecho a juzgar a los otros que se portan mal y Dios nos libre, ¿no? ¿Por qué no serán como yo? Entonces esas personas que pasan lamentablemente quedan fuera del reino. Jesús no puede ayudarlas. ¿Por qué? Aquí está la clave. He venido a buscar a los pecadores, a llamar a los que se sienten pecadores, no a los que se creen buenos. Entonces es una gran lección que hoy día nos deja la palabra de Dios, porque si Jesús murió en la cruz, no es porque lo pillaron, como se dice en Chile, volando bajo por ahí, lo apresaron y lo mataron. No, Jesús dio la vida en la cruz por ti y por mí. ¿Y por qué? Porque Él sabe que somos pecadores y que necesitamos el poder redentor de su divina sangre para limpiar nuestros pecados y así convertirnos en nuevas criaturas, en verdaderos hijos de Dios. Pero si yo me creo santo, me creo bueno, me creo mejor que los demás, ¿qué pasa? Estoy poniendo una barrera, ¿cierto? Como una cúpula de soberbia alrededor de mi persona y la sangre de Cristo corre al lado y no puede llegar a mi corazón, no puede salvar mi alma, porque yo no lo dejo, porque no me reconozco pecador. En cambio, si yo me reconozco pequeño, indigno, miserable delante de Dios y le digo, Señor, ten piedad de mí, soy un pecador, no soy mejor que Mateo, no soy mejor que María Magdalena, que era una prostituta, pero que después se convirtió en una de las mujeres más santas, junto a la Virgen María, al pie de la cruz. No soy mejor que nadie, ten piedad de mí, Señor, porque yo también soy un pecador. Y así la gracia del Señor podrá llegar a nuestro corazón. Así sea. Amén.